y la verdad es que me alegra muchísimo. Bueno, como he dicho, hoy vamos a ver primero HTML, vamos a empezar con los formularios. Son muy sencillitos, son 4 o 5 etiquetas que vamos a ver, no tiene más. Sí que es verdad que la etiqueta input tiene bastante asunto. Luego vamos a ver cómo trabajar con los formularios con JavaScript. No deja de ser nada diferente que el inner HTML que vimos, ¿vale? Es muy parecido. Ya con eso nos vamos a las arrays o arreglos, como más os guste, si queréis como el término anglosajón o el término en español. Y nos lanzamos a la introducción a programación orientada a objetos. Con esto, paciencia, ¿de acuerdo? Vamos allá. Formularios. Un formulario en HTML, creo que los hemos visto todos, son estos campos de texto que son rellenables. No deja de ser una forma para interactuar con el usuario, para pedirle información de cualquier índole, ¿de acuerdo? Ya puede ser un formulario de contacto, un asesor para pedir un presupuesto o pues, lo que se nos ocurra. La verdadera utilidad de este asunto de los formularios es tener una forma sencilla de poder enviar al servidor información. Esta información se va a enviar bajo los protocolos o bajo los métodos del protocolo HTTP, GET y POST. Estos los llevamos mencionando ya un tiempo atrás. Los mencionamos hace 2 sesiones y los mencionamos en la primera sesión de todas con los diferentes métodos que tiene el protocolo HTTP o HTTPS para enviar información o transferirla. Entonces, bueno, en el caso de los formularios vamos a estar limitados a GET y POST. No tenemos el acceso a los métodos PUT ni DELETE. Para eso tendríamos que hacer las peticiones utilizando, por ejemplo, PHP, una petición curl, o, bueno, pues ya haciendo como de una forma un poquito más profunda, ¿de acuerdo? Pero bueno, de forma sencilla es una forma de interactuar con el usuario. Como he dicho, no son muchas etiquetas, estamos hablando de la etiqueta form, que es la primera, es la que podríamos decir que es la que agrupa. Esta etiqueta se está quedando últimamente un poco obsoleta. Desde que a la gente ya empieza a utilizar Ajax de forma constante. Ajax es la forma de poder hacer comunicaciones de forma oculta al usuario. Yo lo envío, pero no te recargo la página. Desde que se han empezado a utilizar este tipo de comunicaciones, la etiqueta form se ha quedado un poco en segundo plano. La gente la está utilizando de herencia o heredando directamente los métodos de la etiqueta form para agarrar los datos. La etiqueta form, como tal, de forma básica, tiene 2 atributos de HTML. Por un lado tiene el action y luego el method. La etiqueta action quiere decir que cuando el usuario envía este formulario, ¿a dónde tiene que enviarlo? ¿De acuerdo? Entonces simplemente pondremos la ruta donde hay que enviar el formulario. En este ejemplo, por ejemplo, cuando pulsen el botón de aceptar o enviar, toda esta información se enviará a un PHP llamado page.php, pero podría ser cualquier otro archivo. Como los datos hay que tratarlos, siempre va a ser un HTML, así. Uy, perdón, un PHP, disculpad. Siempre va a ser un PHP, en nuestro caso, y ya como se haga detrás, pues podría ser otro asunto. El segundo atributo de HTML que tiene esta etiqueta es el método, el method. Method solo tiene 2 valores, post y get. Sin profundizar mucho en este asunto de los métodos, simplemente os voy a explicar cómo funcionan, pero de una forma hiper rápida. Si la enviamos por get, toda la información que se envíe se va a enviar en la URL. Por lo tanto, podemos decir que es un poquito más pública. Un poquito más, ¿de acuerdo? Y si lo enviamos en método post, esto se va a enviar en las cabeceras de la transferencia y va a ser un poquito más invisible al usuario. Recordemos que cuando vimos las URLs hace un par de semanas, los métodos, los valores get de la URL son esos que seguían al símbolo de interrogación. Entonces, pues se va a enviar ahí. Nombre del campo igual valor, nombre del campo igual valor. Yo personalmente prefiero enviar las cosas vía post, pero también a su vez
post ocupa más, ¿vale? Ocupa más transferencia. Entonces, ahí se las llevan. Sí que es verdad que para cuando enviemos contraseñas o enviemos datos un poquito más delicados, pues la recomendación siempre va a ser utilizar post. Get solo lo vamos a utilizar cuando enviemos cosas muy sencillas y muy simples, ¿de acuerdo? Un campo, 2 o 3 valores, pero 2 o 3 valores pequeñitos. Entonces, bueno, viendo esto, vamos a pasar ya a los campos de texto, que son los que más nos importan. El campo de texto más común que tenemos en las etiquetas de formularios de HTML, disculpad, voy a abrir los participantes, son las etiquetas input. Input lo que nos va a hacer es dibujar un campo de texto chiquito. Ya los conocemos, son los que simplemente son una caja, que no podemos meter saltos de línea, que pues están un poquito más limitados, ¿no? No son como las cajas grandes que son tridimensionables. La etiqueta input tiene un atributo muy importante que es type. Dependiendo de este type, va a tener una naturaleza u otra. Los iremos analizando algunos, no todos. Luego los veremos en Udemy 3 School un poquito más profundamente, porque son muchísimos, ¿de acuerdo? Bien. Hay 2 atributos más que tienen que tener los campos de texto. El ID, que ya estamos acostumbrados a este tipo de atributo HTML para cuando estamos trabajando con JavaScript, trabajando alterando el árbol DOM, y name. El name es otra etiqueta, también identifica el campo, pero la única diferencia es que, por ejemplo, si utilizamos el tipo de formulario form y lo enviamos utilizando el form, va a ser name el que se envíe como valor. Tal vez ahora no entendáis bien esto, pero luego lo vais a entender súper sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, que sepáis que todas las etiquetas de campo van a tener que tener un ID y un name. Mi recomendación, por simplificar todo, es que pueden ser las mismas perfectamente. Así no estáis teniendo más de un identificador, que muchas veces ya nos podemos llegar a liar entre identificadores y clases como para meter un nuevo participante en este juego. Bien, luego tenemos 2 atributos adicionales muy interesantes en los campos input. Uno es el placeholder y el otro el required. Placeholder. Seguro que os habéis fijado que cuando rellenáis muchos formularios aparece una especie de texto como de ayuda, escrito en el propio campo, que cuando hacemos clic ya desaparece. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo súper sencillo. Mientras carga, bueno, pues este es el placeholder, ¿de acuerdo? Y required no deja de ser un parámetro, es un parámetro boolean. Y si recordamos esto de los boolean, es que si es true, simplemente tenemos que poner su... Uy, perdónate. Tenemos que poner el nombre del parámetro, pero sin el valor, ¿vale? Podríamos poner required igual true, pero con required es suficiente. Y si es false, simplemente lo omitimos. Entonces, tampoco... Input no tiene como una caja de texto, al menos normal, no tiene más misterio que esto de aquí. Luego tenemos, viendo los type, sí que podemos profundizar más. Si cambiamos el type, nos vamos a encontrar diferentes comportamientos. Por ejemplo, buenas, Albert. Al final has conseguido entrar. Gracias. Sí, Edith, ya estamos por acá. Si ponemos a un input un type checkbox, el input dejará de ser una caja de texto y se convertirá en una casilla de verificación. Esas casillas que cuando hacemos clic se les pone una X o un check o un tick, una palomita, vaya. Y cuando le volvemos a hacer, se quita, ¿de acuerdo? Entonces, este sería el input type checkbox. Aquí en estos ejemplos no estoy poniendo el ID igual tal, name igual tal, porque, bueno, vamos a sobreentenderlos que siempre los van a tener que tener.
Luego también podemos poner cajas ocultas. Vamos a poner que necesitamos guardar temporalmente cierta información en un formulario, pero que el usuario no lo vea. Podemos guardarlo en un JavaScript, que sería más correcto hoy en día, o podemos generar una de estas cajas y guardar ahí la información. La caja, bueno, para hacer una caja oculta, el type hidden, no tiene más. Simplemente es como si le hubiésemos aplicado un display none, ¿de acuerdo? Funciona exactamente igual. Bueno, no, pero podríamos decir que sí. El type, si le ponemos un password, se va a convertir en un campo de contraseñas. Esto es, cuando empecemos a escribir, no se va a mostrar el contenido, se van a mostrar ya sea asteriscos o unos círculos para ocultar la contraseña. No os creo que esto lo habéis visto ya todo el mundo, entonces, ¿para qué explicar más, no? Luego tenemos el input type file. El tipo file lo que nos va a hacer es que cuando hagamos clic nos va a abrir el navegador para seleccionar un archivo. Ahorita no vamos a profundizar en este type file porque es bastante complejo a la hora de enviar, cómo se envía. Esto lo veremos cuando toquemos backend, ¿de acuerdo? Bien, con inputs no hay realmente mucho más que vayamos a ver. No hay más, al final estamos hablando que es input, le ponemos ID, el name y un type. Este type va a tener lo siguiente. Puede ser text o no poner nada, que es por defecto. Puede ser hidden, puede ser password, puede ser checkbox. Estos son al final los que más se ven. Luego tenemos algunos especiales, como puede ser number o email, que lo que van a hacer es que, por ejemplo, en los dispositivos móviles, igual os habéis fijado que en algunos cambios, en algunas cajas, el dispositivo cambia el tipo de teclado. Por ejemplo, solo te muestra los números o te lo muestra para escribir un email con la arroba fuera. Esto lo hacemos también utilizando type, ¿de acuerdo? Entonces, pues sí tiene importancia el type cuando, a nivel de la experiencia de usuario, al final, decirte, estoy pidiendo un número, estás en el móvil y solo te estoy mostrando los números, pues sí es muy importante. Luego también tenemos los campos bastante comunes, que son los campos desplegables. Los campos desplegables no deja de ser este tipo de campos que cuando hacemos clic se nos despliegan X opciones. Este es el campo select, la etiqueta select, ¿de acuerdo? Igual que el input, tenemos de forma imperativa el uso de ID o ename. Bueno, el ID no es imperativo, ya que lo podemos seleccionar usando otros métodos, pero sí que muy recomendable. Dentro del select tenemos las etiquetas option con un value. Estas etiquetas option son las que nos van a servir para señalar cuáles son las opciones seleccionables. Entonces, el formato no deja de ser este. Select ID tal, name tal, y dentro, como hijos, option value, el valor, y ya como contenido de la etiqueta, el valor que le vamos a mostrar al usuario. Entonces, analizando un poquito más esta etiqueta, podríamos decir que tenemos dos valores, ¿de acuerdo? El que mostramos al usuario y el que se va a enviar al servidor. El que se va a enviar al servidor es el de value. No, podemos mostrar lo que queramos al usuario, pero lo que nos vale a nosotros como programadores es el value. Por ejemplo, vamos a pensar que tenemos un selector de sí-no. En vez de enviar sí-no, podríamos enviar un 0-1, porque vamos a poner que pensemos que lo tenemos en multilanguage. Pues bueno, pues ponemos a nosotros 0-1, que somos esto es muy informático, ¿no? Pues tenemos un boolean de true-false, que no deja de ser un sí-no. Y ya, entonces tenemos el contenido de la etiqueta es lo que se muestra al usuario, el contenido del value es lo que se envía al servidor, el valor real. Luego tenemos, como hemos visto aquí, un atributo de HTML llamado selected. Podemos utilizarlo si queremos que determinada etiqueta esté seleccionada por defecto. Si no ponemos ningún selected, nos vamos a encontrar que la que se va a seleccionar siempre va a ser la primera, ¿de acuerdo? Pero si no queremos la primera, pues entonces pues ponemos select a la que nos interese y ya está. Vamos a pensar en este ejemplo, ¿vale? Del select.
Tenemos, pues, en este caso, 4 estados de la República, ¿no? Ciudad de México, Estado de México, Puebla y Querétaro. Vamos a pensar que, como le pedimos geolocalización, le estamos asignando ya el estado, ¿no? Su estado. Pues igual por JavaScript ya le podríamos decir, no, pues mira, el selected va a ser, yo qué sé, Puebla, porque estás en Puebla. Entonces, pues tenemos esa opción. En caso de no tener ninguna seleccionada por defecto, se va a seleccionar la primera. Entonces, continuemos un poquito más. De los últimos campos, ya que hay de los más comunes, está Text Area. Text Area es el campo de texto largo, vamos a decir. Es el que nos permite meter saltos de línea y meter cositas un poquito más complejas. No tiene ningún atributo de type. Entonces, pues, es como más sencillo. Es como, esto es lo que hay y ya, se acabó. Sí que os recomiendo que nunca utilicéis por defecto, los CSS por defectos que vienen, porque son bastante horribles. Y no es que ayuden mucho a la experiencia de usuario. Entonces, sí que os recomendaría que trabajaseis vuestros propios CSS. Analizando un poquito más los campos, vamos a ver unos ejemplos, ¿de acuerdo? Tengo aquí esto de aquí. Este de aquí sería un campo de texto normal y corriente, ¿de acuerdo? Un campo input normalito. Este de aquí, en cambio, sería un select, que no tiene como mayor misterio. Simplemente hacemos clic, se despliega y ya. Y por último, tendríamos las cajas de texto. Bueno, esta es una caja de texto con un plugin de JavaScript, pero para entendernos nos vale. Son este tipo de cajas en las que podemos escribir de forma libre, ¿de acuerdo? Metiendo saltos de línea. Estas serían como las 3 diferentes cajas que tenemos. Esto también sería un desplegable, diferente, pero bueno, un desplegable. Y al final aquí es ya lo que queramos jugar nosotros. Un campo de texto también muy curioso es un input con type color. Cuando ponemos un input type color y hacemos clic sobre él, nos va a desplegar un selector de color de forma automática. Y automáticamente ya se nos va como a colorear, etcétera, la caja, ¿de acuerdo? Entonces, nos sirve si necesitamos decirle al usuario, ok, seleccioname un color. Pues tenemos también type color. Hay muchísimos tipos de input de type. Son estos, como veis, button, checkbox, color, date, email, file, hidden, image, month. Hay algunos de aquí que no tienen soporte en todos los navegadores. Los que os he mostrado sí tienen en todos los navegadores, son seguros de utilizar, ¿de acuerdo? Cuando vayáis a utilizar un type un poquito raro, tendréis que verificar que vaya a funcionar en todos los navegadores, al menos en los más normales, porque sé que hay alguno por ahí que únicamente tiene soporte en Opera, hay alguno por ahí que tiene soporte únicamente a Firefox, etc. Entonces, hay que checar, mira, por ejemplo, DateTime Local, en algunos navegadores no hay Date Picker, ¿no? El selector de fechas. Entonces, bueno, pues... O, por ejemplo, el aviso de, si lo ponemos tipo email, algunos navegadores de smartphone le agregan un .com. Bueno, ya. Entonces, bueno, pues chequemos este tipo de documentación adicional. No es mucha, pero sí queda para revisarla. ¿De acuerdo? Continuemos, entonces. La última etiqueta no es propiamente una caja de un formulario. No es un input, ¿vale? No es la etiqueta, sino una forma de meter información, sino más bien es la propia etiqueta del campo. Hay gente que utiliza placeholders como etiqueta. Y esto está estrictamente prohibido. Siempre tenemos que poner una etiqueta. El usar el placeholder como etiqueta está totalmente aconsejado por cualquier experto de experiencia de usuario. Esto tiene una razón muy sencilla.
Vamos a poner que tenemos un placeholder que lo estamos usando como etiqueta y pone escribe tu nombre. Cuando hagamos clic, nos va a desaparecer. Y eso puede despistar a muchos usuarios. O cuando tengamos todo el campo rellenado, aunque los podríamos sacar bajo conclusiones, es como, en esa etiqueta tengo puesto mi nombre. ¿Qué me estará pidiendo? Puede ser algo confuso, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que poner una label. Podríamos utilizar, por ejemplo, un placeholder, pero cuando hagamos clic o esté rellenado, que aparezca una label. Pero siempre tiene que aparecer el nombre de la etiqueta o el nombre de lo que estás escribiendo en algún lugar. Bueno, para esto tenemos la etiqueta label. Y va a acompañar siempre a un campo de texto, a un input, a un text area, a un select. Bien, la etiqueta label no tiene mucho misterio realmente. Podría ser como una especie de etiqueta span, pero tiene un atributo HTML muy curioso y este es el for. Label for, y aquí vamos a agregar el identificador de la etiqueta. Esto nos va a servir para hacer referencia, para decirle al navegador, ok, esta etiqueta que ves aquí hace referencia a este campo. Esto va a ayudar en las aplicaciones, pues siempre insisto en este tipo de aplicaciones, ¿de acuerdo? De gente con cierta diversidad cognitiva a poder hacer esta relación. Entonces, pues no cuesta nada poner un atributo con el identificador correspondiente, que incluso para nosotros nos sirve a veces. Y pues ya, no tiene más. Podríamos agregar, como siempre, clases, eventos, lo que queramos, ¿no? Pero este for siempre hay. En los formularios, pues no tienen mucho más, ¿de acuerdo? Luego, a última hora, en el ejercicio de hoy, vamos a hacer una agenda. Y cómo no, vamos a utilizar este tipo de campos. El campo input, campo text area, etc. Y con eso vamos a hacer una pequeña agenda súper sencilla. Aunque como no tenemos backend, pues no se va a guardar en ningún lugar. Pero bueno, al menos para la práctica de hoy nos sirve. Bien, vamos a trabajar. Ok, hemos dicho, ok, bueno, pues los campos son estos, pero tenemos que conseguir interactuar con ellos. Esto es súper sencillo, no es mucho más de lo que ya hayáis visto. Para empezar, vamos a seleccionar la caja correspondiente utilizando el identificador o la clase. Lo vamos a seleccionar, ¿de acuerdo? Para ello vamos a utilizar un query selector. Lo hemos visto anteriormente. Recordemos que los ID deben ser únicos porque si no, pues no vamos a saber qué campo estamos seleccionando. Entonces, vamos a seleccionar primero el elemento. Document Query Selector, el identificador propio. Y en vez de utilizar, hace 2 semanas utilizábamos innerHTML, hoy vamos a utilizar value. Con value lo que vamos a hacer es tomar el valor de la caja, no tiene más. Vamos a ver un ejemplo, aprovechando que tengo aquí estos campos de aquí. Tenemos esta caja, como no me es el identificador, es que son dinámicos. Seleccionamos el identificador, document, query selector, seleccionamos, escribimos punto, value, y ya lo agarra, ¿de acuerdo? Ya lo podríamos asignar. No tiene mayor misterio esto. Es muy parecido a lo que vimos con innerHTML, pero cambia esta última parte. Esto nos devolvería el valor, que podríamos guardarlo en un array o en una variable, lo que sea, para posteriormente tratarlo. Luego, si queremos asignarlo, exactamente igual que en innerHTML, ya que estamos trabajando con un mismo objeto al final, lo que vamos a hacer va a ser asignarle un valor. Simplemente tenemos el value igual y el nuevo valor. Veámoslo. Value igual nuevo valor. Lo asignamos y ya habéis visto que se cambia. Aquí lo estoy escribiendo todo junto y aquí lo estoy separando. ¿De acuerdo? Estoy haciendo primero el document query selector, lo meto todo en una variable y luego agarro el value. Bien. Esto no es por nada en especial, ¿de acuerdo? No penséis que esto es más correcto que lo otro. Simplemente es que no entraba en una línea y esto pues, es una costumbre muy común que se suele hacer. Agarrar primero el objeto y luego asignarlo al valor.
Esto funciona, luego vamos a ver por qué, os voy a hacer un resumen por cómo son tratados los objetos JSON en JavaScript. En una variable normal esto no funcionaría, no os preocupéis, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que si lo escribimos el value después de caja o tal y como está en este ejemplo, es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Cuando digo como después de caja me refiero a de esta forma, como lo tenemos arriba, L igual document query selector elemento, L.value o document query selector punto value es exactamente lo mismo. Bien, una cosa muy importante que tenemos que hacer es verificar los datos. Los datos siempre tienen que ser verificados. Y tienen que ser verificados 2 veces. Os voy a explicar por qué. Primero tenemos que verificar los datos al usuario. ¿Para qué darle un input sin tener que enviarlo al servidor? De esta forma le ahorramos transferencias al usuario y nos ahorramos proceso a nosotros mismos. Cuando digo nos ahorramos procesos, significa que todos los cómputos que se hagan tienen un coste. Si tenemos un servidor dedicado, pues el coste va a ser siempre fijo, no va a variar. Pero, por ejemplo, si estamos utilizando AWS, que al final estamos pagando por tiempo, cuanto menos ejecuciones hagamos, pues más barato. Menos tiempo de ejecución va a haber. Entonces, pues si en vez de decir, lo envío al servidor, verifico en el servidor, te devuelvo los errores y lo corriges, pues lo corregimos en el propio cliente primero. Es importante verificar para darle el input y mejorar la experiencia de usuario. Ejemplo, le estamos pidiendo un email, pero nos ha metido algo que no tiene formato de email. Entonces, pues le tendríamos que decir, oye, has metido este campo mal. Puede ser que nos la esté intentando colar o se haya confundido y haya puesto el correo electrónico mal, ¿no? Pues igual se ha olvidado la arroba o no ha puesto el TLD, lo que sea. Entonces, pues le podemos corregir. Y ya antes de enviarlo, decir, ok, pues mira, ok, o corrígelo. Posteriormente siempre tenemos que hacer una verificación en el servidor para que no nos la cuelen. Nosotros tenemos un inspector y cualquier persona con mala fe también tiene un inspector y podría alterar nuestro código de JavaScript. Pero por eso mismo tenemos que hacer todas las verificaciones luego nuevamente en el servidor. Ya las veremos, ¿de acuerdo? Tenemos que evitar a toda costa que nos cuelen código malicioso, que nos cuelen una inyección SQL y este tipo de, bueno, pues ataques, ¿no? Que no dejan de ser ataques. O simplemente que no vayan como a fastidiarnos. Pues tenemos que verificar y que no haya cosas raras. Entonces, doble verificación siempre, una en front y otra en backend. La de backend la analizaremos a posteriori. Vamos a ir a ver algunos tipos de funciones de JavaScript que nos van a servir para verificar. Entonces, vamos a adentrarnos en código de JavaScript puro. No os asustéis, son códigos un poquito feitos, pero lo vamos a ir leyendo entre todos, ¿va? Para empezar, tenemos la verificación de strings. Tenemos dos tipos de campo de texto, como hemos visto. Tenemos los input y tenemos los text area. Aunque no me voy a adentrar ahorita mucho en este campo, también depende un poco de cómo tengamos la base de datos y el límite que hayamos asignado en la base de datos al campo. Entonces, generalmente vamos a utilizar una regla muy sencilla. Si tenemos un campo de texto, un input, lo que vamos a hacer es limitarle al usuario a 255 caracteres. Y si tenemos un text area, vamos a limitarlo a 64 kilobytes o menos. 64 kilobytes en texto plano es una auténtica salvajada. Son como 3 páginas de Word, vamos. Que te pidan un mensaje y no se escriba la Biblia tampoco es lo que buscamos. Entonces, por ejemplo, con este tipo de función, verificar texto, vamos a agregar el identificador de la caja y el límite de caracteres que pongamos. Y nos va a devolver true o false, ¿vale? Súper sencillo. Entonces, para llamar a esta función, simplemente lo que haríamos sería escribir
Algo así. Por ejemplo, si el identificador es mi caja y el límite son 255 caracteres, pues lo llamaríamos así. Actualmente me está dando error porque pues, la función no existe propiamente. Entonces, con esto podríamos hacer una verificación de tamaño de letra muy rápido. Vamos a entenderlo perfectamente. Verificar texto le estamos pasando dos parámetros a esta función, caja y límite. Podríamos haberlo llamado de caja, identificador, lo que sea. Seleccionamos el elemento, document query selector, y el elemento que le hemos pasado en caja. Agarramos el valor y todas las strings y todas las arrays tienen un atributo que es llamado length. Length nos va a devolver cuántos caracteres tiene o cuántos elementos tiene. Entonces, si length es inferior al límite, nos devuelve un true. Siempre que ponemos una sentencia return, en el momento que la función llega ahí, va a parar la ejecución, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso no necesitaríamos un else, ya que si entra aquí, la función para. Entonces, si el valor de la caja de texto es inferior al límite que le hemos asignado, ya está fuera. Quiero decir, nos devuelve un knock y podríamos dar la caja como verificada. En caso contrario, nos devolverá un false. Bien. Vamos con los números. Recordemos que en los números tenemos diferentes tipados. Tenemos integer y tenemos float. Bien. La única diferencia que tendríamos entre estos dos tipados es que uno tiene punto y el otro no lo tiene. ¿De acuerdo? Uno tiene decimales y el otro no. Entonces, vamos a utilizar esta función llamada verificar num. Agregaríamos la caja, el tipo, si es integer o no, y mínimo y máximos. De esta forma podríamos asignar claramente, decir, ok, me tienes que meter un número, pero el valor mínimo es este y el valor máximo es este, y de aquí no te puede salir. Entonces, vamos a leerlo. Primero seleccionamos, agarramos el document query selector.value y lo parseamos. Esto de parsear lo vimos también la otra vez. Lo que es convertirlo de un tipado a otro. Nos aseguramos que lo que nos va a llegar va a ser un número y por cualquier razón del destino no va a ser una string. Entonces, vamos a utilizar luego isNone. IsNone quiere decir, es la abreviatura de is not a number. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si no es isNone, o sea, si no es un número, una doble negativa, por lo tanto, si valor es un número, entonces entramos. Si es int y valor, el resultado de la sobra entre 1 es igual a 0, nos va a devolver un false. Esto quiere decir, si tiene decimales, se acabó, no es un integer, está mal el número, te devolvemos un false. Y si adicionalmente valor es mayor a mínimo, pero menor a máximo, como veis, hay una doble comparación aquí. Esto JavaScript nos lo permite, ¿de acuerdo? Podemos concatenar estos valores, podemos escribirlos correctamente porque, como podéis imaginar, pues es fácil fallarla. Nos va a devolver true. Por lo tanto, si es del tipado que nos interesa y además está dentro del margen de valores que hemos asignado, la damos como verificada la caja. En caso de que cualquiera de esas no se cumpla, va a llegar hasta el final, va a ser false y va a ser incorrecta. No os preocupéis si actualmente os perdéis un poco en este tipo de códigos, ¿de acuerdo? Luego os voy a pasar, como siempre, el PDF y lo vais a tener para poder copiar. Adicionalmente, pues vais a tener como el vídeo para poder repasarlo todas las veces que queráis. Bien, vamos allá. Por último, tenemos otro campo de texto súper común, que es el de los emails. Para verificar los emails vamos a optar por un regex. Regex, o que no deja de ser la abreviatura de expresión regular. Esto de las expresiones regulares nos va a llevar una sesión entera. Es un dolor de cabeza
Mi recomendación es que utilicéis verificadores y nos lleváis muy bien. Hay un montón de formas online para escribir nuestro verificador. Creedme que cuando os digo que este código de aquí hiper largo que parece que no dice nada, que parece que me he golpeado la cabeza contra el teclado para escribirlo, lo que hace es verificar que sea un correo electrónico. Esto quiere decir más o menos, ok, tiene que incluir antes de una arroba letras minúsculas, letras mayúsculas, números, no incluir unos símbolos, ¿de acuerdo? Poder incluir un guión bajo y luego después de la arroba puede incluir letras minúsculas, letras mayúsculas y números. Vamos a seguir por un punto y un TLD, ¿vale? Minúsculas, mayúsculas y números. No tiene más. ¿Vale? Creedme que hace esto. Yo también no soy el mejor escribiendo sentencias regex de expresión regular, pero cuando os digo, creedme que esto es lo correcto, ¿de acuerdo? Si necesitáis una sentencia regular o una expresión regular que sea algo común, por ejemplo, una URL o un número de cuenta, un número CURT, lo que sea, siempre podéis checarlo en internet, que ya suele haber escritos de estos para que podáis hacer copy-paste. Luego tenemos el método test, que estamos pasando simplemente el valor, y si todo esto devuelve un true, email verificado, que no devuelve un true, pues no es un email, ya, no tiene más. ¿Vale? Creedme que esto lo que hace es verificar el email. Luego tendremos que juntar el verificar mail, verificar texto, verificar número dentro de un if. Luego vamos a verlos en el ejemplo, ¿va? Bien. Antes de introducirnos en las arrays, vamos a hacer una pequeña pausa, que no se explote la cabeza. Tomad aire, porque viene... Hasta ahora vamos a decir que es la parte sencilla. Ahora vienen los arreglos o arrays y se empieza a complicar un pelín más. Dadme medio minuto, por favor.